Dios les bendiga, amados hermanos. Agradecidos estamos delante del Señor en esta mañana porque nos permite estar aquí y pues estar reunidos nuevamente, y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Vamos a ver el texto de Efesios 2 del 1 al 10. En algún momento creo que se ha estudiado este texto, pero bajo el tema de la gracia, ¿verdad? Y quisiera decirles que misericordia y gracia tienen de algún modo una diferenciación, y quisiera decirles que gracia hemos entendido que son los favores que hemos recibido de Dios, que a pesar de que nosotros pecamos, fallamos, aún así Dios en su soberana voluntad le plugo hacia Él darnos la salvación, porque la salvación viene de Dios. Y la misericordia es simplemente que lo que merecíamos, Dios no nos lo dio. ¿Qué era lo que merecíamos, hermanos? El castigo. Merecíamos el castigo de nuestros pecados, pero por la misericordia de Él simplemente no la recibimos. Entonces esa es la misericordia que detuvo el castigo. Esa es la misericordia del Señor. Y la gracia es que a pesar que nosotros le fallamos al Señor, aún así nos regala la salvación. Entonces esa es la diferencia, porque a veces quizás pensamos que es igual, pero en sí no es igual. La misericordia es que detuvo el castigo de Dios. La gracia es que nos dio. Entonces, hermanos, quiero que estemos pensando en eso, porque el tema de esta mañana: Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Y a veces pienso de manera personal, ¿verdad, hermanos?, de que ¿cuántas veces no le fallamos al Señor día con día? A veces le fallamos al Señor día con día, pero aún así su misericordia, es lo que dice, que se renueva cada mañana. Entonces, para nosotros hay muchos términos en la palabra que a veces no llegamos a comprender bien, porque en nuestra vida personal se nos hace difícil quizás aplicarlas. Por ejemplo, si alguien nos ofende, alguien nos falla, y que sabemos que debe de recibir un castigo sobre eso, ¿seríamos capaces de nosotros tener misericordia y detener el castigo para decir, ¿sabe qué? Mejor no, siempre no? A veces no llegamos a eso, ¿verdad? Porque en nuestro pensamiento humano nos vamos a dar cuenta que la palabra del Señor dice que estamos nosotros corrompidos, y en vez de hacer a veces lo correcto, terminamos haciendo lo que no es correcto. Y por eso la palabra del Señor dice en el texto que hemos leído que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y algo que quisiera compartirles esta mañana es que en este pasaje de Efesios 2, 1 al 10, hay tres cosas que vemos ahí, que nos presenta cómo era nuestro pasado, cómo es nuestro presente y cómo va a ser nuestro futuro. Es lo que nos presenta. Del verso 1 al verso 3, vamos a leer, hermanos, dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es muy probable, hermanos, que no vayamos a valorar o apreciar completamente la riqueza espiritual que Dios nos ha dado a nosotros, a no ser que apreciemos cómo era nuestra vida antes. Y debemos de apreciar nuestra vida antes, como antes de que el Señor nos llamara,
debe de haber, ahora mismo que ya nosotros somos creyentes, debe de haber una diferencia entre cómo éramos antes y cómo somos ahora. Porque nuestra vida antes, ¿de quién dependía, hermanos? ¿Cómo éramos antes? Antes dependían nuestras vidas de que cómo eran nuestros bisabuelos, cómo era nuestro abuelo, cómo era nuestro papá, y entonces terminábamos diciendo que yo actúo así porque así me enseñaron mis papás. Yo actúo así porque así me enseñaron mis abuelos, o yo actúo así porque todo el mundo lo hace así. Era nuestra naturaleza. Y a veces, llegando a ser creyentes, muchas veces como que queremos decir todavía eso. ¿Creen ustedes que es correcto usar yo actúo así porque así me enseñó mi abuelo? No, hermanos. Me quedé reflexionando ayer a la enseñanza de la mañana por una frase que el pastor dijo sobre la vida de David, y donde dice, no hay que tomar como ejemplo a David porque David hizo muchas cosas. Me quedé reflexionando en eso, y sí es cierto, porque cuántas veces a veces no queremos como que buscar nuestro héroe en la Biblia. A veces queremos buscar nuestro héroe, ¿verdad? Y de repente alguien nos pregunta, ¿verdad?, ¿quién es tu héroe? Entonces podemos decir, ¿verdad?, no sé, Sansón. A mí me llama mucho la atención Sansón, con su fuerza que tenía y todo, ¿verdad? Y a veces decimos, quiero ser como Sansón. Pero si estudiamos completamente la vida de cada uno de los personajes de la Biblia, nos damos cuenta que cometieron errores. El único personaje de la Biblia que no cometió error y que sí podemos imitarlo, y que sí podemos buscarlo, y que sí podemos seguirlo, hacer lo que él hizo, ¿quién es? Jesús. Cristo Jesús. Y entonces cuando estamos aquí ya como creyentes, no podemos decir, pues es que yo hago esto porque también los de la Biblia, por ejemplo Abraham, Noé, la lista, ¿verdad?, así lo hicieron, por eso lo hago también. No, hermanos, tenemos que fijar nuestra mirada solamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de Dios Padre, está hablando de Dios Hijo, porque Cristo entregó su vida por nosotros, por la misericordia. Quiero decir, hermanos, que cuando hablamos de que se canceló el castigo de nuestro pecado, realmente no se canceló. Realmente hubo un pago de nuestro pecado. ¿Quién lo pagó? Cristo Jesús lo pagó. Entonces, les decía en algún momento sobre cuando alguien te regala algo. ¿Cuánto te cuesta a ti el regalo? Pues nada. Pero al que te lo regaló, debió haber costado algo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nuestra vida espiritual como creyentes, cuando hablamos de nuestra salvación, cuando hablamos de la misericordia de Dios, realmente costó, no para nosotros, no costó para nosotros, pero para Cristo sí. Entonces la misericordia del Señor es grande. ¿Por qué es grande? Porque si miramos hacia atrás nuestra vida, cómo era nuestro pensamiento, cómo era nuestra vida, cuando, no sé, hermanos, si en algún momento alguien de los que estamos aquí, pero yo me considero que en ningún momento antes de que el Señor me llamara, en ningún momento pensé de que, voy a buscar al Señor. No. Yo sé que Dios empezó a trabajar en mi vida y me empezó a llamar. Entonces, ¿cuántas cosas no hacíamos antes de que el Señor nos llamara? Son muchas, pero damos gracias al Señor porque Él nos dio vida. Antes estábamos muertos, antes andábamos en las corrientes de este mundo, antes nos gustaba hacer todo lo que hacían los demás. Algo que a veces se escucha es que todos lo hacen así, y si todos lo hacen así quiere decir que está bien. ¿Cuál debe ser nuestro parámetro? ¿Cuál debe ser nuestra regla para poder hacer algo, hermanos? Debemos estudiar la palabra del Señor. Y aún así, hermanos, debemos de buscar la ayuda. Es por eso que creo que estamos aquí, hermanos, esta mañana, porque debemos de buscar ayuda, porque quizás yo puedo estarme
meditando en la palabra y usar la Biblia a mi beneficio, a mi manera de ver y poder hacer muchas cosas, ¿verdad? Hace poco estaba platicando con una persona y le hablaba de que la salvación no se pierde y se puso contento, ¿verdad? Ah, qué bueno, porque yo entonces sí me voy a hacer lo que yo quiero. Imagínense, cuando se puso contento yo me quedé así, ¿pero por qué? Porque entendió de que si la salvación no se pierde, entonces hay que darle vuelo a la hilacha, como dice, ¿verdad? Entonces, hacer lo que uno quiere. Pero ¿es lo que dice la Biblia? No, hermanos, no es lo que enseña la Biblia. Pero entonces por eso hay que buscar ayuda, porque antes buscábamos las cosas del mundo, vivíamos en un tiempo diferente, porque pensábamos más en lo carnal que en lo espiritual, y hacíamos daño a mucha gente. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso era lo que éramos. ¿Y cómo somos ahora? ¿Cuál es nuestra vida ahora? ¿Qué es lo que hemos recibido ahora? La palabra del Señor dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estábamos muertos, pensábamos en el pecado, pensábamos en la maldad, y ahora estamos ¿qué? Vivos. Nos dio vida, Dios nos dio vida a través de la vida de Cristo Jesús. Entonces ahora sí estamos vivos. Una de las iglesias de Apocalipsis se le escribe y dice, tú dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. A veces uno quizás, hermanos, piensa que sí, soy creyente. Por eso día tras día, hermanos, debemos de reflexionar en nuestras vidas. Les quiero comentar que me llamó mucho la atención y de repente vimos una película y me llamó mucho la atención cómo la vida de un pastor era tan apreciado en la iglesia, hasta casi lo tenían como ídolo en la iglesia. Pero su hogar era una situación terrible. De hecho, el pastor fue asesinado por su esposa. Por lo mismo, la esposa lo llevaron, eso fue un hecho real en Estados Unidos. La esposa lo llevaron al juzgado y lo van a sentenciar con cadena perpetua, pero un abogado le pregunta a la esposa, yo pienso que no te levantaste un día y dijiste, tengo ganas de matar a mi esposo, y agarraste el arma y ¡bum! Yo creo que no fue eso. ¿Qué fue lo que pasó? Hay algo que no me estás contando. Entonces empezó a sacar todo lo que estaba pasando y salió todo. Entonces, yo puedo estar aquí y quizás alguien me pueda admirar, pero mi vida privada, ¿cómo está? Su vida privada, ¿cómo está? Alguien decía que realmente es difícil mostrar la vida cristiana aquí, porque a veces hasta le debemos respeto a veces a este edificio, porque como que entrando, entonces como que calladito, no digo nada, así como que todo silencio, todo tranquilo. Pero ¿cómo somos allá afuera? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Debe ser, eso es, lo que hacíamos antes era que nos escondíamos de nuestros papás, le decíamos a nuestros papás que íbamos a la escuela, pero nos íbamos a donde, como dicen acá, de pinta. De repente llegaba el citatorio y ya tenía como 10 faltas, y según los papás el hijo todo derechito a la escuela. ¿Y cómo somos a veces como creyentes? Decimos que quizás cumplimos, pero ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Pablo dice, imitadme a mí así como yo, de Cristo. Pablo imitó, buscó a Cristo, aprendió de Cristo. Entonces nosotros debemos de aprender de Cristo, buscar a Él.
Porque Él nos dio vida. Por su misericordia nos quitó el castigo y nos dio vida. Y si tenemos vida, ¿qué debemos de hacer? Lo que nos dice la palabra del Señor. Porque les decía, ¿qué hace un muerto físicamente hablando, hermanos? ¿Qué hace un muerto? Nada, ya no sabe nada, ni aunque le golpees o le hagas algo, no hace nada. Pero pégale a un vivo, ¿verdad? A ver qué te va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un muerto en el pecado? Pues nada, hace todo lo que es del pecado. Pero uno, el que está vivo en el Señor, hace todo. Y pudiéramos decir que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra al Señor. Y es lo que debemos hacer, porque Cristo nos ha dado vida, nos resucitó. Y debe ser una bendición para nosotros, hermanos, eso. Para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Fuimos resucitados para buenas obras. Y tenemos que hacer las buenas obras porque es la que Dios nos preparó. Y debemos de estar listos para recibirlas, para tomarlas. ¿Qué buenas obras vamos a hacer, hermanos? Son muchas y las tenemos que hacer. Y esas buenas obras tenemos que recordar, no es para que nos salvemos, hermanos. Tenemos que tenerlo siempre claro y por eso hay que recordarlo siempre, hermano. Todas las cosas que hagamos no es para que nos salvemos. Alguien decía, hermanos, alguien envió un apoyo a la misión y entonces una persona pues envió una cierta cantidad de dinero y dice, yo no asisto a la iglesia, pero es para que Dios me tome en cuenta, y entonces apoyo. Entonces, ¿qué se le tiene que decir a esa persona? Sí, pues qué bueno, síganos apoyando para que Dios le dé ahí palomitas, ¿verdad? No, hermanos, porque la salvación no se compra, es por la misericordia de nuestro Dios. Si el Señor en su voluntad no nos castiga, es por su misericordia, es porque Él así le plació ser. Y cada uno de nosotros debemos estar agradecidos por ello, porque la misericordia del Señor es grande. Y si la misericordia del Señor es grande sobre nosotros, ¿cómo no vamos a andar en las buenas obras que Él preparó de antemano? Las buenas obras son aquellas que podemos hacer. Podemos mirar a nuestro alrededor, hermanos. No sé cómo estamos cada uno, pero si empezamos a cuestionarnos, a preguntarnos a nuestra vida espiritual, seguramente nos vamos a encontrar de que hay una gran necesidad en nuestra vida espiritual, hermanos. Y si ves a un hermano que está en necesidad espiritual, debe de acercarse a él, orar por él, hermanos. Esa es una gran muestra de que hemos recibido la misericordia de nuestro Dios. Dios es grande en misericordia. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros también? De recibir esa misericordia y compartirla, hermanos. Día con día debemos de hacerlo de todo corazón. Hay algo que me gustaría, hermanos, terminar con esto y estaba pensando, hermanos, yo estuve aquí con ustedes en el centenario y no sé si, espero que me corrijan, no sé si me equivoco, pero la cápsula de tiempo escuché que lo dejaron como para 25 años. Entonces, estaba pensando, si nosotros si hemos recibido la misericordia del Señor, tenemos que compartirla, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y mi pregunta es, ¿habrá alguien de aquí a unos 25 años más o menos, que ya quedan menos, creo, unos 23 años más o menos? ¿Habrá alguien aquí que hable, aunque ya no estemos aquí, pero habrá alguien que hable de nosotros, que sea nuevo, que nunca haya conocido la palabra del Señor, que diga, yo recuerdo que el hermano que pasó fue el que me compartió la palabra del Señor? ¿Por qué les digo, hermanos? Porque a
A veces se dice que debemos de compartir, debemos de hacer esto, debemos de ir, debemos de buscar a los demás. Pero a veces no se hace. Entonces, si seguimos así, va a ser como a mí me dieron 3 días de clases de escuela de manejo y hasta el 4.º día me pusieron en el volante. ¿Qué creen que hice el 4.º día cuando llegué? Pues conocía mucha teoría, o sea, sabía mucho hasta qué debe de hacer cuando está el tráfico o hay tránsito y todo eso. Como que conocía, pero cuando llegué al volante no supe qué hacer porque como que no es igual. Entonces podemos enseñar de que debemos compartir, hermanos, compartir, pero no vamos a saber qué es compartir hasta que no empecemos. Debemos de empezar a compartir esto, porque no sé si les parece esto, hermano, grande que es. Dios es grande en misericordia. ¿Por qué tuvo esa misericordia en mí? Es como a un predicador le preguntaron de que ¿por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Por qué? Este predicador respondió: a mí no me sorprende que Dios haya aborrecido a Esaú. Lo que me sorprende es ¿por qué Dios amó a Jacob? Eso es lo que me sorprende a mí. Es más, dice, lo que me sorprende a mí es cómo Dios me ama a mí sabiendo cómo soy. Entonces, hermanos, si nos conocemos cómo éramos y cómo somos ahora, creo que debemos de ir a dar las buenas nuevas hacia las personas que lo necesitan. Debemos de ser los mensajeros que vamos a compartir la palabra del Señor, hermanos. Entonces, la misericordia del Señor es grande, porque Dios es grande en misericordia. Amados hermanos, valoramos eso, reconocemos eso, sabemos que es así, estamos conscientes que es así, que es grande la misericordia del Señor. Si es así, hermanos, démosle la gloria al Señor y pidámosle la ayuda a Él, para que saliendo podamos decir: Señor, ayúdame a ir a compartir, porque realmente has sido bueno conmigo y tu misericordia ha sido grande conmigo. Quiero ir a compartir, porque el texto dice que somos salvos por gracia. Primero el Señor nos cortó el castigo y aparte de eso, Él en su gracia nos ofrece la salvación y nos la da. Realmente todo nos la da, hermanos. Toda la salvación nuestra se lo debemos a Él, porque no hay nada que podamos hacer. Delante de Dios no hay algo que le sorprenda y que diga: le voy a dar algo, un premio, no, porque toda nuestra vida, toda nuestra salvación depende totalmente de Dios. Así que, hermanos, pidámosle la sabiduría al Señor y nos pongamos de pie, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender que su misericordia es grande y que vayamos a cumplir, hermanos, a compartir también esa misericordia. Maravilloso Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo y precioso nombre. Suplicamos, Señor, en esta hora que tú obres en la vida de cada uno de los hermanos. Glorifícate, Señor, en sus vidas y glorifícate, Señor, en mi vida. Señor, hemos recibido tu misericordia. No hemos recibido el castigo de nuestros pecados. Pero, Señor, esa buena noticia, ese buen mensaje, ayúdanos, Señor, para ir a compartirlo. Aquellos, Señor, que han de integrarse, aquellos que han de ser salvos, Señor, aquellos que en tu voluntad, Señor, lo has elegido. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a ser un instrumento para compartir el mensaje del Evangelio. Bendito Dios, rogamos en gran manera y que tú obres en esta hora, Señor, en nuestras vidas. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.